La técnica de la entrevista dentro de un proceso de reclutamiento y selección es de vital importancia porque es un instrumento que nos va a dar información importante que nosotros queremos recabar del candidato. Por ejemplo, la técnica de la entrevista no nada más se va a basar en obtener información general como lo va a ser su nombre, cuántos años tiene y demás, sino que también va a explorar un poco sobre ¿cuál es la experiencia profesional que el empleado, bueno, que el candidato en este caso, que quiere postularse a nuestra empresa, tiene? ¿Cuáles son las habilidades que desempeña, que destaca dentro de sí mismo, dentro de sí misma? Y la escolaridad, cuando es importante identificar qué tipo de escolaridad es la que se va teniendo. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar una técnica de entrevista, primero tenemos que evaluar qué tipo de entrevista es la que nosotros queremos aplicar a la persona y por qué queremos determinar y aplicar esa entrevista. Si nosotros determinamos que queremos aplicar esa técnica de entrevista para poder definir cuáles son las competencias, para poder conocer su experiencia, para poder conocer cómo son sus habilidades sociales, su forma de relación interpersonal, para poder identificar cuál es la forma en la que resuelve problemas, bueno, pues eso es en lo que nos tenemos que basar. En esta situación lo que tenemos que aprender es que la persona que va a entrevistar es la persona encargada del Departamento de Recursos Humanos y que Recursos Humanos es el primer filtro para poder entrevistar a los candidatos. Una vez que pasan con el área de recursos humanos y entonces se pasa al supervisor, al gerente, al director de la empresa, bueno, esto ya es una entrevista mucho más profunda. Recursos humanos va a ahondar sobre la experiencia de manera general y también sobre cómo se relaciona la persona. Una vez que diga, bueno, en estos aspectos, en estos criterios sí cumple con lo establecido o con lo requerido, bueno, entonces ya se pasa para el departamento en específico donde va a estar. Por ejemplo, si voy a contratar a un jefe de producción, entonces voy a entrevistar sobre toda la experiencia en general, sobre cuáles son sus capacidades, sus cualidades, qué le gusta, qué no le gusta, cómo se siente, qué esto, qué lo otro, qué aquello. Y a partir de ahí digo, ok, sí me parece un buen candidato porque tiene buena estabilidad laboral, porque tiene buenas habilidades sociales, porque sus relaciones interpersonales funcionan bien, porque la parte de la comunicación y el liderazgo la presenta bien, para mí es un buen candidato. No conozco sobre los procesos, pero sí lo voy a pasar con el gerente de producción. Es quien le va a preguntar específicamente cómo resuelve tantos problemas en producción, cómo es que lidera gente, cómo es que sigue sus procesos, qué técnicas, qué métodos conoce y ha aplicado para saber qué es lo que sigue. Entonces ya una vez que se pasa con el gerente de producción, dependiendo de la empresa claramente, hay ocasiones en que el candidato se pasa con el gerente de la planta y ya finalmente nada más para como corroborar y demás, y después hace la contratación y vuelve a regresar con recursos humanos para que le haga todo el expediente y le pueda dar la inducción al mismo empleado. Si la empresa dice no, pues nada más con lo que opina recursos humanos y el gerente de producción, con eso se da. Hay ocasiones en las que el proceso es muy largo y hay ocasiones en las que el proceso es muy complicado, también puede ser que pues, sea muy cortito, dependiendo de las políticas de la empresa y dependiendo también de cómo se pueda trabajar, de cómo se dé esta pauta de trabajo entre todos los colaboradores. Sin embargo, recursos humanos es un filtro muy importante porque es quien va a administrar a todas las personas que están teniendo ahí para poder implementar, para poder identificar qué es lo que se está buscando en el candidato. Por eso es importante que recursos humanos sepa a quién va a contratar y sepa después qué es lo que va a hacer, sepa después qué es lo que está haciendo el empleado en la empresa, para saber si le van a dar un crecimiento o para saber si simplemente lo van a dejar ahí o ya no le van a volver a dar una postura. Entonces es de vital importancia identificar a un candidato de manera óptima y de manera adecuada. Hay ocasiones en las que recursos humanos se puede equivocar, totalmente de acuerdo, pero hay ocasiones en las que mismos recursos humanos no se puede permitir ese tipo de errores. Hay errores que sí, hay errores que no. Dentro de la técnica de entrevista hay muchísimos modelos de entrevista que se pueden seguir y uno de ellos es la entrevista simple. Y la entrevista simple dicta que es una entrevista que nos va a dar información específica de lo que nosotros queremos tomar en cuenta. Por ejemplo, puede llevar preguntas que hagan afirmaciones como dentro de tu trabajo tú fuiste un buen elemento. Sí, ahí ya la persona está afirmando o la misma persona de recursos humanos dice, ok, en nuestra empresa solamente queremos personas líderes y tú eres una persona líder según tu currículum. Ya está afirmando que el candidato es incluso una persona líder, ¿no? Pero no siempre va a suceder esto de esta forma, sino también recursos humanos tiene la responsabilidad de identificar
cómo quiere que se implemente la entrevista. Hay entrevistas que son iniciales, por ejemplo. La entrevista inicial es en donde apenas se va a conocer al candidato, se toman sus datos generales, se le pide que comente sobre su escolaridad, sobre la experiencia, sobre las certificaciones, sobre todo su desarrollo de habilidades. Después, en este tipo de entrevistas, hay entrevistas que son por guiones o hay entrevistas que son abiertas. Cuando estamos hablando de una entrevista que es por guiones, quiere decir que la persona de recursos humanos ya trae aquí el papelito con el cual va a estar identificando el guión tal cual. De, ok, mira, esta pregunta quiero que me expliques esto, que lo otro, que aquello. Bueno, y la persona entonces empieza a explicar ahí porque justamente es eso. O sea, seguir el guión de la entrevista para que el candidato la pueda ir respondiendo. Hay otros tipos de entrevistas que son como un poquito más fugaces, vamos a llamarla así, en donde la entrevista fugaz es como se te plantea una situación y tú vas a empezar a explicar cómo se resuelve. Hay mucha fuga de información en donde la persona se siente, la persona candidata se siente más como en confianza, como de, ok, parece sencilla, por eso, lo otro, aquello. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es justo que, bueno, pues quizá voy a dar tantas respuestas y la persona de recursos humanos está capacitada para identificar cada respuesta, cada punto que parece fugaz y entonces ahí decir, este candidato me convence por esto y esto y esto y esto. Una de las entrevistas que más se utilizan también es la de variar el ritmo. Entonces, cuando estamos hablando de variar el ritmo, justamente es como ahorita voy con esto, ahorita voy con el otro, ahorita voy con aquello. Entonces el ritmo puede ser de repente como muy rápido, muy fuerte, y de repente puede ser como quizá de alguna manera como vamos a darle un Dalai, como quizá vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer aquello. En esta situación, cuando vamos a variar el ritmo, es de vital importancia identificar lo que sí queremos y lo que no queremos hacer. Por ejemplo, si queremos que sea el ritmo muy acelerado para poner a prueba a la persona, o queremos que incluso sea un ritmo, vamos a llamarlo más básico, para medir el nivel de paciencia también. Ahora, hay otro tipo de entrevista que se llama STAR, pero que antes también se llamaba por competencias. Pueden ser dos tipos de entrevista completamente diferentes, pero que tienen el mismo objetivo. En la entrevista STAR, primero nosotros como reclutadores, como recursos humanos, vamos a plantear una situación específica en la cual vamos a evaluar el nivel de resolución de conflictos de la persona. Por ejemplo, en STAR, lo que nosotros vamos a identificar son diferentes puntos y diferentes aspectos, como situación. La S de STAR significa situación. Vamos a plantearle al candidato una situación problemática de la empresa, ya sea con metodologías de procedimientos, ya sea, dependiendo mucho de la posición, pero vamos a pensar que seguimos con esta parte de producción. Entonces, en esta parte de producción vamos a proponer una metodología de procedimientos en donde, ok, la empresa tiene esta problemática, entonces la empresa necesita que tú como jefe de producción resuelvas. ¿Qué harías? ¿Qué implementarías? ¿Cómo manejarías a la gente? A lo mejor aquí en este punto de la gente, pues tenemos este problema y y se le empieza a plantear una situación en donde el candidato tiene que desarrollar, tiene que explicar sus habilidades y sus competencias claramente. Y saber específicamente cómo es que va a responder para que la persona incluso determine cuáles son las habilidades que tiene. Entonces, en este momento, recursos humanos o el gerente de producción, que es el que va a hacer la segunda etapa de la entrevista, aquí pueden evaluar cuál es el nivel de urgencia o el sentido de urgencia, como se le llaman recursos humanos, que el candidato tiene para poder resolver una situación. Y si se tiene este sentido de urgencia bien determinado, pues aquí lo que vamos a hacer es justamente identificar hasta dónde es capaz de llegar el candidato para resolver. Ahora, esto tiene mucho que ver desde el punto de vista en donde nosotros vamos a plantear la situación con el único objetivo de saber cómo resuelve. En la técnica STAR sigue la letra T y aquí estamos hablando de tarea. Cuando hablamos de una tarea, se le explican al candidato las tareas que tiene que cumplir. Y entonces el candidato vamos a evaluar pues diferentes aspectos emocionales sobre escucha activa, que esté comprendiendo, que ponga atención, las propuestas
y el tiempo de resolución. Se le encomiendan tareas en donde al mismo candidato se le dice lo que debe de complementar. También dentro de la parte de las tareas, aquí el candidato es importante que mencione cuáles son las tareas que él como jefe de producción va a estar dejando a sus subordinados para saber cuál es el nivel de responsabilidad que va a delegar. En la parte de recursos humanos siempre es importante delegar responsabilidades, y delegar responsabilidades significa que la persona específicamente está dejando una tarea a tal persona. Es decir, ok, bueno, yo soy el jefe de recursos humanos y tengo 20 personas a mi cargo. Necesito desarrollar tales tareas. ¿A quién persona le voy a dejar tal actividad? Eso se llaman las tareas. Porque entonces yo estoy visualizando cuál es el potencial de la persona. Yo estoy visualizando qué es lo que la persona tiene como habilidades, como destreza, como desarrollo. Y a través de eso entonces se empieza a identificar qué es lo que puede resolver o no en determinada situación. Si la persona logra resolver en determinada situación una tarea, una actividad, y lo hace en un proceso simple, sencillo, en un proceso que no vaya tan complejo, bueno, pues ahí me está dando un punto de vista que es muy bueno, y entonces podemos quizás ascender. La tercera letra, que es la que sigue en este método STAR, es la A de acción. Cuando estamos hablando de la acción, aquí el candidato tiene que detallar qué acciones va a realizar cuando esté implementando cierta tarea, cuando esté ejecutando cierta actividad, cuando esté ejecutando cierta responsabilidad. Y en las acciones puede incluso diseñarnos un plan de acción de las actividades o de las propuestas de mejoría que va a implementar para que su departamento pueda cumplir con los aspectos que se están solicitando 100%. Entonces es muy importante identificar todas las respuestas que el candidato nos vaya a estar dando, porque a través de esas respuestas el candidato mismo nos puede dar muchos aspectos que tenemos que identificar para saber si es bueno o no. Aquí en este proceso de competencias nosotros ya estamos evaluando diferentes aspectos como resolución de problemas, resolución de conflicto, liderazgo, toma de decisiones, delegar responsabilidades, porque una empresa no le conviene a un jefe de departamento o un empleado que quiera absorber todas las actividades él o ella y que solamente quieren que su trabajo brille. No convence una persona que no sabe trabajar en equipo, y precisamente para eso es este tipo de entrevista STAR, en donde vamos a medir diferentes competencias y que a través de la primera entrevista pues nosotros funcionemos como el filtro, que es nuestra responsabilidad, y evitemos mandarlo al gerente de producción para que pierda su tiempo. Nosotros tenemos que decir, te estoy mandando a este candidato porque a mí me parece importante, a mí me parece esto, a mí me parece el otro, a mí me parece aquello, me parece que cumple con esto, considero puede ser. Entonces, dentro de esta parte de la consideración, uno pone su criterio, y a través de este criterio uno mismo empieza a identificar y a determinar si la persona es apta o no apta. Una vez que ya externemos nuestra opinión y nuestra conclusión sobre el candidato, es muy posible que el candidato pueda obtener todo de una manera positiva. Es muy posible que el candidato diga, ok, sí, lo quiero, ok, sí, me parece bien, ok, sí, eso, ok, y el otro. Porque de esta manera el mismo candidato es muy posible y es muy variable, entonces que pueda obtener muy buenos resultados dentro de la entrevista, y que el de recursos humanos diga, me parece interesante, entonces no nada más me quedo ahí, lo pasamos allá y te voy a explicar yo al gerente de por qué me agradó, para que el gerente tenga una idea y diga, ok, voy a evaluar esto. La siguiente letra aquí en la parte de la entrevista STAR es la R de resultados. Cuando hablamos de resultados es determinar qué resultados ha estado arrojando la persona dentro de la misma situación. Es decir, cómo le fue a través de implementar su metodología, a través de implementar sus estrategias, a través de implementar todo lo que estén implementando, qué resultado obtuvo, positivo, favorable, no favorable, intermedio, un resultado inesperado, eso es muy importante, o simplemente se consiguió un resultado diferente a lo que se planteaba.
Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de si vale la pena o no este candidato, porque definitivamente necesitamos un candidato que siempre tenga una metodología muy importante y que esa metodología pues le funcione, que no sea una metodología que lo está dejando ahí tirado nada más, que no sea una metodología incierta, sino que sea una metodología que llegue a sumar. La idea de yo contratar a una persona para que pueda trabajar en mi empresa radica en donde yo necesito a una persona que pueda venir a implementar los procesos, es decir, que lo haga más simple, que lo haga más tranqui, que incluso haga que todo funcione como sin nada, como relojito, que todo vaya de manera placentera. Y aquí es bien importante identificar por qué queremos esto. Si nosotros queremos esta situación en donde no necesitamos, donde no deseamos que la persona, vamos a pensar, nos traiga problemas, pues ahí nosotros vamos a medir qué tipo de resultados, porque si tiene buenos resultados, quiere decir que tiene buena metodología, pero si no tiene un gran resultado o un resultado óptimo, entonces no está siguiendo una buena metodología, y la metodología que va a llegar aquí a proponerme a mi empresa, pues definitivamente no va a ser buena. Entonces, si la metodología no es buena, ¿yo qué puedo hacer? Simplemente no contratarlo, y de esta manera me evito alguna situación futura, algún problema que el mismo candidato me pueda traer a mí y que pueda perjudicar o mis procesos, que pueda perjudicar mis resultados e incluso a toda la empresa en general. Un tipo más de entrevista que se puede utilizar perfectamente en el área de recursos humanos es una entrevista llamada entrevista creativa. Y esta sucede donde no solamente te vas a limitar a la parte laboral, o no solo todo tiene que ser así muy recto, muy preciso y muy formal, sino que también el reclutador o el responsable de recursos humanos le da un poquito de picor, le pone su toque, y de esta manera puede evaluar no solamente aspectos de la vida laboral del candidato, sino también se puede remitir un poquito más a revisar y a comprender aspectos de la vida personal del candidato. Y esto nos ayuda para saber cómo complementa la vida personal con la vida laboral y cuáles son los conflictos que pueden llegar a existir dentro de esto. Por ejemplo, en una entrevista de tipo creativa, la persona puede decir: ¿cómo estás el día de hoy? Platícame, ¿qué es lo que te interesa de nosotros como empresa? Y la persona puede decir: bueno, pues es que me interesa por esto y esto y esto, y de alguna manera vi que esto y esto. Entonces se torna la entrevista como un poquito más Dalai, más suavecita, como más interesante, y entonces de esta manera el candidato puede incluso influir y decir: ok, me parece perfecto, ok, sí, me gusta, ok, sí me siento en paz, sí me siento satisfecho. También puede explorar como: dime cuáles son tus hobbies, a qué dedicas tu tiempo libre. Y entonces va a ser como puede ser como muy normal que te pregunten esto, pero de esta manera entonces el reclutador se da cuenta en qué emplea un tiempo no laboral la persona dentro de su vida. Por ejemplo, bueno, pues es que me gusta estar con mi familia, me gusta llevarlos al parque, o si soy soltera, pues me gusta la fiesta, la verdad es que sí me he puesto unas pedotas bien perras y bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, ahí el reclutador puede decir: es una persona que no tiene responsabilidades, es una persona que no tiene compromisos. No quiero decir que todas, pero la mayoría son personas inestables. Entonces quiere decir que van a preferir la fiesta, el desastre, por a lo mejor la responsabilidad o el compromiso de su trabajo. Bueno, lo mismo, no siempre. Entonces, la mayoría de las empresas a veces prefieren contratar a personas que ya tengan compromisos, prefieren contratar a personas que ya tengan una familia y o por lo menos una buena deuda, ¿no? Como de: ocupo el trabajo porque realmente pues acabo de comprar mi coche y entonces necesito estar trabajando. Como bien dicen, una buena deuda para agarrar al trabajo, pues algo así se está buscando. Entonces, dentro de la entrevista creativa puedes ver incluso qué tan ambicioso es tu candidato y hasta dónde está dispuesto a desarrollar su potencial. Bueno, sí, es que me acabo de comprar un coche, la verdad es que me gustan mucho y pues ahorita necesito dinero para poderlo estar pagando. Sin embargo, también de repente me gusta a lo mejor ser emprendedor y tengo un negocio de esto y del otro. Y ahí tú puedes entrar como: ok, entonces tú eres jefe. ¿Cómo manejas tu personal? ¿Cómo manejas tu negocio? ¿Qué haces con esto, el otro, aquello? Y ahí la persona te puede dar una pauta de cómo maneja personal, cómo maneja a los empleados de su negocio, y te vas a dar cuenta que a lo mejor va a ser la manera o muy similar de cómo va a manejar él o ella a los empleados que va a tener a su cargo. Dentro de la entrevista creativa, el reclutador tiene total libertad de preguntar las cosas que considere importantes, o incluso que no sean tan relevantes para el puesto, pero que sí sean importantes y sean relevantes para poder conseguir resultados óptimos sobre las respuestas que queremos del candidato.
Como por ejemplo, platícame, no sé, has estado en una situación muy complicada, muy vergonzosa sobre esto, el otro, aquello, ¿qué harías? Y de esta manera evaluamos la capacidad de responder de la persona. Hay personas que nos dan así como muy tajante, muy cortas, muy instantáneas las preguntas, o hay personas que dicen, híjole, es que sí, sí no sabía, a ver, ¿cómo le haría? Y entonces ya estás evaluando y ahí estás viendo cómo estructura su respuesta, ¿no? Como por ejemplo decir, ok, pero si tú ahorita te estuvieras en este empleo y tú tuvieras que implementar esto porque te pidieron que esto, que lo otro, ponen situaciones, ¿no? Como la entrevista STAR, que es parte del modelo de competencias. Entonces dice, ¿qué resolverías? ¿Cómo lo harías? ¿Te gusta esto? ¿No te gusta el otro? ¿Te gusta aquello? Entonces, ¿qué te parece a ti? Dentro de esta entrevista creativa, siempre es importante identificar que tanto el candidato como el reclutador tienen la facilidad de poder ir llevando sus preguntas por diferentes caminos. ¿Para qué? Pues para que cuando uno pregunte el otro tenga la posibilidad de responder y sea una entrevista creativa, una entrevista entretenida, una entrevista poco fuera de lo común, una entrevista también que de alguna manera va a ser única y que esto va a determinar los valores o la metodología o la forma de trabajo dentro de la empresa. Si el reclutador desde inicio te está reclutando de una manera diferente, quiere decir que los procesos muy posiblemente sean diferentes y que no todos los procesos van a ser complicados o que de alguna manera te van a poder tratar bien. Hay empresas que solamente se limitan a reclutarte literalmente sobre la estructura de tu experiencia, esto, el otro, aquello, y ya. En una entrevista creativa, por ejemplo, puedes decir, ah, ok, veo que trabajaste en Heineken. Dime, en Heineken, ¿quién te caía mal? Y el candidato así como de, ¿qué pedo con esta pregunta? Ah, bueno, o sea, dime de tu departamento, igual yo ni los conozco, quién te caía mal y con quién no te llevaste. Bueno, es que me caía mal José. Ah, ok, ¿y José qué puesto tenía? Ah, bueno, pues es que él era mi jefe. Ah, bien, ¿y qué te caía mal de José? Bueno, pues es que era muy autoritario y era muy grosero, o siempre te ponía a hacer el trabajo a ti, él se alzaba el cuello, bla, bla. Entonces el candidato ahí de manera inconsciente ya te está expresando, pero también está platicando cosas donde, ah, ok, tranquilo. O sea, no es como que se está hablando mal del jefe, ni mucho menos, es una mera pregunta. Ah, ok, por ejemplo, y si tú veías a tu personal que estaba, pues ya sabes, ahí echando novio, pasión, y el lenguaje que se utiliza es muy distinto, ¿saben? Y entonces, ah, bueno, pues ahí es que esto, el otro, que, oye, por cierto, fíjate que una vez me pasó que la empresa donde estaba, vi a los empleados así, no, fue tan vergonzoso, entonces te empieza a contar diferentes aspectos que ha vivido dentro de la industria desde su experiencia profesional y ahí mismo empieza entonces este sentido de obtención de datos. De manera creativa, de manera pacífica, de manera incluso inconsciente, en donde te va a explicar y 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 entonces tú vas a poder retomar toda esta información. Al final, la idea de todo esto es que tú la compares con el currículum profesional y que tú veas de todo eso que te está explicando qué todo es cierto y qué todo no es cierto. Por ejemplo, te va a decir, ah, bueno, es que en esta empresa yo fui líder porque yo hice esto, el otro, aquello, implementé esto. Entonces, cuando tú en la entrevista creativa le vas a preguntar, no sé, aquí de repente nos cuesta un poquito de trabajo que se implementen los métodos o los procesos o el procedimiento o lo que sea, el candidato va a tener la facultad y la facilidad de decirte, claro, sí, yo en algún momento me di cuenta de esto y de esto y de esto y de esto. Y sabes qué, fíjate, la empresa donde yo estaba así, o mira, bueno, a manera me contrates o no, yo te propongo que entonces con esto y esto y esto, o yo creo que normalmente pasa esto por esto y esto. Entonces ya te está dando por lo menos 3 aspectos de la vida laboral que tú te vas a dar cuenta qué tan propositivo es decir, qué tanto propone y qué tanta respuesta va teniendo. Te vas a dar cuenta si es una persona líder, te vas a dar cuenta si va a llegar con el equipo de trabajo y luego imponer su autoridad y luego va a decir aquí yo mando y aquí mis chicharrones truenan y esto y el otro y aquello, o te vas a dar cuenta también si la persona definitivamente posee cualidades para que la gente lo siga. Y entonces si posee cualidades para que la gente lo siga, aquí es bien importante identificar porque entonces es muy fácil jalar a toda la gente con el que si tenemos un problema de producción y esto y el otro, al que tenemos que convencer es al jefe, porque el jefe desde su inteligencia, desde la metodología, desde la forma, él mismo va a empezar a llamar a su gente y entonces él va a proponer, ah sí, mira, ¿sabes qué? Es que la empresa a mí me gustaba antes, porque hacían dinámicas de integración y entonces el jefe hacía eso y el otro
Y entonces a ti como recursos humanos también te puede dar ideas de cómo llevar a cabo un trabajo, de cómo implementar una dinámica y demás. O incluso va a llegar y te dice, no, es que esa empresa es una porquería, perdón las palabras, pero es que y esto, y esto, y esto, y entonces esto y esto, y por eso me salí. Ay, claro, sí, sí, vi en tu currículum que duraste 8 años y te saliste por eso, me imagino, el ambiente era muy complicado. Incluso puede sonar un poquito irónico, pero ahí te vas a dar cuenta el tipo de candidato que es. Va a salir hablando pestes de la empresa, que esto, que el otro, que aquello, y también por qué salió. Entonces es bien importante explicar e identificar con el candidato cuáles son las pautas puntuales. ¿Cuáles son las pautas de qué sí le agrada, qué no le agrada, qué le hace sentir bien, qué no le hace sentir bien? Para que de esta manera tú como reclutador puedas identificar mucha información, porque para eso estás ahí, esa es tu chamba, el hecho de identificar la información y el hecho de decir si se hace esto, esto, esto y esto, y de tal manera, ¿para qué? Pues para poder saber que sí lo estamos llevando a cabo. Entonces ya con esto el entrevistador siempre va haciendo notas dentro del currículum y dice, ah, sí, es que eso me gusta y tal, tal, tal. Cuéntame, sígueme platicando. Y ya empieza, y ya cuando el candidato se va, entonces ya revisa los comentarios y lo empata porque en los comentarios tú estás poniendo información que es importante o relevante para ti. Y esa información va a servir para poderle brindar un panorama mucho más amplio al jefe, al responsable de área, a esta parte en donde uno tiene que tomar una decisión, y es una decisión importante, es una decisión fuerte para saber si contratamos al candidato o para saber si definitivamente no es un candidato contratable. Y así nos podemos ir dando cuenta de diferentes aspectos muy importantes y muy puntuales claramente sobre cómo es la personalidad de cada ser humano y también cómo resuelven problemas y también, entonces por eso también cómo tiene la habilidad para cambiar las palabras, para mentir, para resolver, para proponer, para liderar. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta si es un buen candidato, aparentemente, porque una cosa es la entrevista y otra cosa ya está adentro, ¿no? Pero aquí nos podemos dar cuenta perfectamente si va a ser un candidato que nos va a servir, si va a llegar a apoyar a la empresa con lo que nosotros requeríamos o si simplemente nada más viene a cumplir su chamba. Porque hay personas que dicen, pues no sé, yo nada más vengo a cumplir mi chamba y me voy, a mí no me importa que esto, que lo otro. Y hay empresas que dicen, no, pues yo necesito a alguien que esté aquí, hay una persona que se quede y también que demuestre compromiso y que esto y que el otro. Entonces es bien importante la entrevista, el método y la técnica que utilicemos para poder reclutar a la persona, porque vuelvo a lo mismo, para eso nos están contratando nosotros, para hacer ese primer filtro. Ahora vamos con la entrevista llamada Entrevista por Cultura y Valores. Y en esta entrevista el objetivo principal es indagar sobre los valores, sobre la creatividad, sobre la forma de creencia, incluso puede ser un poquito de religión también, sobre la perspectiva que el candidato tiene, porque esta entrevista es una forma nueva que surge en donde la empresa se está interesando por la creencia, por la cultura, por la forma en cómo el candidato percibe, en donde quieren empatar la cultura de las empresas con la cultura de los candidatos. Y este tipo de entrevistas viene en auge a partir de ahora de la nueva generación. Anteriormente la empresa, como ya les he mencionado, solo se interesaba por los candidatos que tuvieran realmente el deseo de querer trabajar, de querer pertenecer, de querer sacar todo el resultado posible dentro de la empresa y que se siguieran los lineamientos que los mismos directivos proponían. Hoy no, hoy en día hay muchas personas que dicen, ok, sí, pero yo necesito una empresa que cree en mis valores, una empresa que comparta mis valores, y muchos de estos valores es la identidad de género, en donde digan, ok, existe el respeto, existe la empatía y que también sea inclusiva, ¿no? Entonces, si hay empresas que son inclusivas, que tienen respeto por esta parte, que incluso en la cultura comparten mismas creencias o misma estructura, forma de trabajo, pues entonces el candidato o el empleado puede adentrarse a esta empresa para intentar formarse parte de. Pero si no existe esta pertenencia, si no existe todo esto que está fluyendo, definitivamente el candidato muy posiblemente no puede estar acudiendo. Y es importante identificar esto porque hoy en día la mayoría de las personas que buscan empleo son jóvenes, la mayor población somos jóvenes y dentro de esta mayor población pues son las personas que van a estar moviendo a las empresas. Y por jóvenes me refiero desde los 18 hasta incluso los 28, 29, 30 años, que es como la mayor población que existe hoy en día.
Toda esta población es la que tiene que adaptarse a la nueva forma de aprendizaje, es la que va creciendo con esta nueva ideología en donde el internet ya es muy normal, en donde las redes sociales son importantes, donde las redes sociales incluso ya son básicas, donde las redes sociales ya es parte de la vida y ahí van a poder expresar cualquier punto, cualquier información, cualquier tema, en donde las mismas redes sociales van a empezar a tener un auge mucho mayor y a partir de este auge mayor es importante poder identificar qué sí nos parece, qué nos parece complicado incluso, con qué sí estamos de acuerdo y con qué no estamos de acuerdo. En una entrevista por cultura también vamos a adentrarnos a respetar, por ejemplo, si es un candidato que es creyente de cualquier tipo de religión, vamos a llamarla la católica, y dentro de esta empresa que es por cultura, la empresa dice, bueno, no comparto la ideología católica, es más, no soy de ninguna religión, pero el 80% de mis candidatos son católicos, entonces aquí el punto es, el 12 de diciembre vamos a dar el día de descanso para que la gente pueda ir a hacer esto. Pero es que tal fecha que es importante, conmemorativa, el Día de la Madre, por ejemplo, que la mayoría que van a los eventos, que esto, que el otro, entonces todas las madres de familia se van o toda la empresa descansa, a lo mejor a cuenta de vacaciones, pero les damos esa idea para que no falten. Que si hay, no sé, para Navidad, a lo mejor el 24 no trabajamos, aunque muchas empresas trabajan mediodía, pero nosotros el 24 no trabajamos, el 25 tampoco, que es por ley, y el 26 también lo tomamos a cuenta vacaciones para que tengas todo ese chance. O hay empresas que desde la semana 2, a partir del segundo periodo de la segunda quincena de diciembre, ya toman vacaciones. O sea, el último periodo para trabajar es hasta el 15 de diciembre, más o menos, y hasta ese periodo ya tienen que estar todas las nóminas pagadas, todos los aguinaldos, todos los bonos, etcétera, etcétera, y el cierre de mes ya tiene que estar específicamente hecho y completo para poder hacer esta función, para que los colaboradores en esas fechas y en esos periodos no tengan mayor conflicto, no tengan mayor problema y entonces puedan empezar a irse a disfrutar. Así hay colaboradores que dicen, bueno, yo me voy toda la Navidad, todo el fin de año a trabajar, a vacacionar aquí y me la voy a pasar con mi familia y entonces ya me voy con la confianza de que pues no hay trabajo y la empresa no va a tener algún conflicto conmigo. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de empresas, son empresas que normalmente son muy valoradas por las personas. Y que al ser valoradas, pues la persona tiene este deseo de sentido de pertenencia y a través de eso es muy posible que el trabajo se pueda realizar de una manera oportuna, de una manera en donde el empleado va a estar contento, va a estar feliz, va a estar totalmente bien y así. Entonces, dentro de esta entrevista por cultura, aquí es importante que el entrevistador indague sobre la cultura, creencia y perspectiva del candidato para comprender qué tantas cosas son importantes para él o para ella y a través de eso poderle ofrecer lo que la empresa le está dando y lo que el candidato necesita. Asimismo, se asegura que van a respetar todo el sistema de valores, de creencia, dinámicas, formas de trabajo para poder establecer una relación laboral oportuna, amena, en donde esta misma relación laboral sea capaz y sea muy posible llevarla en el aspecto de la comunicación, pero sobre todo de ponerse de acuerdo. Anteriormente no existían las entrevistas por cultura y eso era porque a la empresa no le interesaba, o sea, solo eres mi trabajador y ya. Hoy en día un empleado que se siente utilizado, porque esa es la palabra que utilizan, me siento utilizado por mi empresa, no me valora, no me ve como un ser humano, me ve solamente como un esclavo, me ve solamente como un empleado, no se interesa por mi vida, no se interesa por saber si estoy bien o no. Entonces es una empresa a la que definitivamente no quiero pertenecer. Y podrá parecer muy complicado de, pues si es que está necesitando el trabajo, si quiere hacer eso, el otro. No, definitivamente la persona necesita una empresa donde se sienta comprendida, donde se sienta tomada en cuenta, donde se sienta respetada y donde se sienta respaldada. Y si no se siente con todo esto que les estoy explicando, difícilmente la persona puede empezar a identificar aspectos tan importantes como todo esto. Entonces, en esos aspectos tan importantes, es importante y es muy fundamental saber a qué tipo de público queremos postular nuestras vacantes, a qué tipo de público las queremos abrir y qué tipo de público muy posiblemente sea capaz de determinar si quiere trabajar con nosotros o si no quiere trabajar. ¿Qué tanta flexibilidad puede haber de te doy, me das, te proporciono, tú cumples?
Entonces, aquí es bien importante la estructura funcional de la empresa para determinar hasta dónde va a ser posible llevar pues, los alcances y determinar si estos lineamientos se van cumpliendo o no. Cuando se determina si los lineamientos se cumplen o no, aquí es bien importante en saber qué tanta gente vamos a necesitar. Y aquí vamos a entrar en otro punto que es la rotación del personal. ¿Qué tanta rotación? O sea, ¿cuántos empleados se van? ¿Cuántos empleados llegan? No sé, a lo mejor cuántos empleados me renuncian por mes. ¿Cuántos empleados son estables? ¿Cuántos empleados nuevos hay cada mes? Y eso, ¿qué costos me está teniendo a mí? ¿Qué gastos me está generando? Porque despedir y luego volver a contratar, despedir, contratar, despedir, contratar, es muy complicado porque para los empleados hay que estarles pagando sus prestaciones, hay que estarles pagando el finiquito y aparte se le invierte en más proceso de reclutamiento, en más proceso de capacitación, en más proceso de inducción y eso representa costos y representa también dinero para la empresa. Entonces, por eso la empresa siempre quiere garantizar un ambiente bien para que el empleado pues sea duradero y entonces el proceso se vaya siguiendo. No es lo mismo tener un empleado que ya lleva 10 años y que ya sabe cómo funciona la empresa y cómo son los procesos, a tener un empleado de nuevo ingreso y hay que volverle a enseñar, hay que perder tiempo, hay que invertirle para que el empleado aprenda y a lo mejor aprendió y al mes ya se fue. Todo eso se va a ver dentro del área de capacitación, pero como forma de reclutamiento, entonces a la empresa no le conviene estar invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en capacitar a 10 empleados cada semana a estar capacitando a lo mejor 10 pero por mes. Aquí es donde la chamba de recursos humanos se ve implicada porque es su chamba reclutar personas que exactamente quieran tener una permanencia laboral y que de alguna manera también puedan fluir para que la empresa no se vea implicada en modificar sus procedimientos y que también la empresa pues, pueda realizar las tareas adecuadamente sin interrupciones, como normalmente pasa con otras empresas que tienen muchísima rotación de personal. Ahora viene la tarea. Les voy a plantear una situación empresarial en donde ustedes tienen que, a través de una entrevista, poder recabar cierta información y me la tienen que enviar para saber cuál fue el nivel de análisis que ustedes están realizando. Se van a sentar con otra persona y le van a aplicar cualquier tipo de entrevista de las que ya hemos visto aquí a lo largo de esta clase, o bien pueden tener la opción de buscar algún otro tipo de entrevista. Dentro de esta entrevista, ustedes tienen que plantear las preguntas, tienen que ser muy puntuales y tienen que darme la respuesta de si es contratable o no es contratable la persona y por qué razón están determinando, qué tipo de entrevista están aplicando, bajo qué fundamento y por qué razón decidieron aplicar esa entrevista y cuáles fueron los resultados que están obteniendo. El fundamento y la razón básicamente es lo mismo. El fundamento es por qué lo estoy haciendo, por qué me convenció, cuáles son las otras entrevistas que estudié y bajo cuáles son las otras que estudié, bajo cuál fue la que yo decidí. Entonces, la situación es muy sencilla en donde yo se las voy a plantear de manera muy puntual. Ustedes tienen que dar una historia mucho mayor, o sea, tienen que hacerla más ficticia y después plantearla al candidato que ustedes van a reclutar y de esta manera voy a evaluar qué tanto nivel de análisis y escucha tienen ustedes para de las clases que han estado estudiando. La situación es la siguiente. En una empresa que se llama Corporativo Internacional Universitario, tiene muchos problemas con la rotación de personal. En la rotación de personal estamos hablando de administrativos y de docentes universitarios. La posición que ustedes van a reclutar es para control escolar y para 3 profesores. En el área de control escolar se requiere una persona que tenga grado mínimo de estudios en nivel licenciatura, ya sea psicología, pedagogía o administración de empresas. Tiene que tener una experiencia mayor a 2 años dentro del área de control escolar, ya sea en nivel secundaria, bachillerato o incluso de preferencia en universidad. Esta persona debe de ser una persona que posea las siguientes habilidades: gran sentido de urgencia, resolución de problemas, también propuestas para mejorar los procesos que ya se requieren y una gran habilidad de escritura y escucha hacia los alumnos. Tiene que tener experiencia resolviendo situaciones administrativas de la escuela en donde se dé solución a los trámites escolares que cada alumno tenga. Procesos de inscripción, procesos de baja, trámites de titulación y sobre todo
poder incorporar a los alumnos a los grados en donde corresponden. Tiene también que elaborar las planeaciones de cómo se van a llevar a cabo cada materia y con qué profesor tiene que estar asignado. Esta persona tiene que asignar las materias a cada profesor según su área de especialidad y según su experiencia. Esta persona también va a ser el primer filtro para contratar a las 3 posiciones de profesores que queremos. El primer profesor es un profesor con experiencia en economía, finanzas y administración de empresas para el 9º cuatrimestre de la licenciatura en administración de empresas y de contabilidad. El segundo profesor que vamos a contratar es una persona que tenga amplia experiencia en el área clínica atendiendo pacientes, en el área docente impartiendo clases, referente al área de psicología clínica, y esto es para alumnos de psicología clínica del 7º cuatrimestre. Y la última posición que vamos a reclutar es un pedagogo que tenga amplia experiencia trabajando en empresas, un pedagogo que tenga experiencia en resolución de conflictos entre alumnos y un pedagogo que haya hecho intervenciones psicopedagógicas y también de orientación escolar, que tenga experiencia como orientador dentro de una escuela y, si se puede, que tenga experiencia dentro del sector de recursos humanos para ver si le podemos asignar algunas materias dentro del área de capital humano. Estos 3 profesores deben de contar con una experiencia mínimo de 2 años, tienen que tener liderazgo, control de grupos, facilidad de palabra, facilidad para realizar relaciones interpersonales, y también tienen que tener una gran capacidad de análisis para planificar e impartir las materias a los alumnos. Los grupos a los cuales se les va a estar implementando son grupos de 30 alumnos y las horas que se le van a impartir, o bueno, que se le van a asignar por semana, son 12 horas a cada profesor. El salario para los profesores es de 100 pesos por hora, no hay prestaciones de ley y el pago es bajo concepto de honorarios, por lo cual tampoco tienen derecho a recibir algún tipo de bono. El contrato es cuatrimestral, es decir, por todo un periodo de 4 meses en lo que termina el cuatrimestre. Sus principales responsabilidades, además de las ya mencionadas, tiene que tener contacto directo con el área de control escolar y con el área de dirección. La persona de control escolar va a tener contacto directo con dirección y supervisión escolar y en ocasiones con vicerrectoría. Estas personas ustedes las van a filtrar, van a proponer quiénes son sus candidatos y me van a decir quién es la persona contratada. En total son 4 personas a las que tienen que contratar y solicito un mínimo de 3 opciones para cada persona. Es decir, me van a mostrar 3 opciones para el área de control escolar, van a entrevistar a 3 personas y de esas 3 personas van a elegir a una. 3 profesores para el área de psicología y de los 3 contratan a uno. 3 profesores para el área de pedagogía y de los 3 contratan a uno. Y 3 profesores para el área de administración de empresas y contratan solamente a uno. Pueden utilizar cualquier metodología de entrevista y ustedes me tienen que elaborar un reporte de la persona a la que contrataron, por qué la contrataron y cuál es el método de técnica de entrevista que ustedes utilizaron. Asimismo, me tienen que entregar un reporte general de las 3 opciones, de por qué consideran ustedes que fueron las 3 opciones y por qué eligieron a uno sobre los otros 2. En total me tienen que entregar 2 reportes. Uno con las 3 opciones de cada puesto que solicité y el segundo reporte, que es el final, en donde me explican cuál es la persona a la que contrataron y por qué la contrataron sobre las otras 2 opciones que tenían. Esto lo tienen que elaborar en un formato en donde tiene que tener los siguientes lineamientos. Puede ser, lo van a elaborar en Word y me lo tienen que enviar en PDF únicamente. No acepto trabajos que estén en Word. En automático, cualquier trabajo que me llegue en Word no se cuenta como calificación. Tiene que ser en PDF, letra Arial número 12, tiene que estar interlineado a 1.5, tiene que estar justificado y los títulos tienen que ir en Arial 16 con negritas y los subtítulos tienen que ir en Arial 14 con negritas. Pueden ser ambos alineados al centro o incluso a la izquierda. Los títulos pueden ser, por ejemplo, el nombre de la vacante que ustedes van a estar reclutando, y los subtítulos puede ser también a lo mejor algunos comentarios que quieran hacer. Todo esto lo van a elaborar a manera de ensayo y me lo tienen que entregar el siguiente viernes a más tardar a las 10 de la noche vía WhatsApp de manera personal. Cualquier duda, jóvenes, que tengan referente a la actividad que se está realizando el día de hoy y bueno, que se está dejando, pueden hacérmela llegar por mensaje privado y con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Espero que esta clase que ustedes han tomado el día de hoy sea de mucho aprendizaje para ustedes.
que haya sido entendible y nos vemos a la siguiente.